Gracias. Yo antes de comenzar voy a repartir una tarjetita en blanco. Alabado sea el nombre de Jesús. Puedes llevarte a la caja de bolígrafo para que le dé una tarjeta y un bolígrafo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria y honra sea tu nombre, Jesús. Qué bueno eres, Jesús. Gloria sea tu nombre, Jesús. ¿Cuánto están agradecidos con el Señor? Aleluya. Solo yo está agradecido. ¿Habrá alguien más que esté agradecido con el Señor? Escuché 4 amén, hermano. Señor, yo no sé qué es lo que tú estás haciendo con tu pueblo, que tu pueblo, Padre, Dios mío, Señor, sé más bueno con tu pueblo. Aleluya. Vamos a seguir la quinta parte. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, la quinta parte. El tema del estudio de hoy es reconociendo nuestra área de necesidad en el crecimiento. Y usted tal vez se pregunte por qué yo le di esa tarjetita. Usted la puede usar, ¿verdad? Si le queda espacio por ahí para escribir, si quiere hacer notas, si quiere escribir el tema, versículo, lectura bíblica. Pero el motivo principal por el cual yo le di esa tarjeta, porque mientras estaba preparando este estudio bíblico, sentí compartir eso con ustedes. Yo tengo la mía por aquí y la tengo llena. Sentí, ¿verdad?, que si vamos a estar hablando de áreas que son necesarias, porque si reconocemos que hemos tenido crecimiento, también necesitamos reconocer que hay áreas que todavía necesitamos crecer. Habrá alguien que esté de acuerdo conmigo que todavía tiene áreas que necesitan crecer. Entonces esa es la razón por la cual ese papel. Amén. Yo creo que usted, en ese papel que usted tiene, usted va a poner, conforme al estudio y conforme el Señor, el Espíritu Santo, lo ministre como me ministró a mí, para que usted anote ahí las áreas que usted reconoce que usted necesita crecer. ¿Y qué va a hacer con eso? Y usted lo va a coger ese papel blanco que está ahí, porque usted ha reconocido, ¿verdad? Usted le está diciendo al Señor que le examine y le muestre conforme, ¿verdad?, a su divino espíritu. Y después que usted termine, tal vez cuando usted termine, hermano, yo necesita uno. ¿Ya te dio uno? Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando usted lo escriba, el área donde el papel que usted escriba, tal vez usted termine, puede ser que usted necesite 3 o 4 papeles, porque yo necesito mucho. Me dice, yo tengo una libreta, yo estoy vaqueando. Pero puede ser que al final de este estudio, al final de la noche, o cuando usted termine, tal vez usted dice, usted reconoce, son 3 áreas que yo necesito crecer. Ahora, ¿qué usted va a hacer con eso? Porque a veces reconocemos que tenemos falta de crecimiento, ¿verdad? Pero 3 años, 4 años pasan. ¿Qué hemos hecho para crecer esa área que tenemos necesidad? Entonces, ¿qué usted va a hacer con eso? Usted lo va a poner en el lugar donde usted ora todas las noches. Y antes de usted orar, usted va a decir, usted se va a acordar que el Señor ministró su espíritu y le dijo, necesito crecer en esta área. Y usted va a pasar un tiempo de oración y usted va a señalar al Señor en cada área para que Dios le muestre, le revele y le dé fuerza y sabiduría para usted crecer en el área que usted tiene necesidad. ¿Cuánto se comprometen a hacer? Amén. La semana que viene, yo le voy a hacer una pregunta, pero no le voy a preguntar porque eso es entre usted y Dios, pero le voy a recordar para ver si usted hizo esta asignación. Recuerde que este papel se va a quedar en el área que usted hace su oración. Y todas las noches que usted hace oración, usted se va a acordar y se va a decir, mira, yo necesito oración en esta área. Y usted va a orar por cada una de esas necesidades. Amén. De esa manera, pues, vamos a reconocer de qué área. ¿Por qué? Porque
si hay una cosa que yo necesito que usted entienda es, y que lo quiero dejarte saber es, que a Satanás le preocupa tu crecimiento. Amén. A Satanás le preocupa. Satanás no interviene mucho con creyentes que no han crecido, porque muchas veces cuando no hay crecimiento tenemos que tener cuidado, porque podemos venir siendo estrategias del enemigo, y por eso es necesario crecer, porque yo prefiero, ¿verdad?, crecer a tener problemas de crecimiento y terminar siendo una estrategia del enemigo, una piedra de tropiezo para mi hermano. Líbranos, Señor. Entonces, a él le preocupa cuando Satanás ve a un creyente que está creciendo. A él no le preocupa estos que corren, porque él sabe que si no hay crecimiento, porque el crecimiento es un fundamento. Por la palabra y lo que hemos estudiado hasta hoy, usted necesita entender eso. ¿Cuántos creen que el crecimiento es parte de nuestra vida espiritual? ¿Está de acuerdo con eso? Todo lo que está conectado con el Señor, si nosotros, recuerden que Jesús dijo que yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Pero Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Separado de Él, no hay crecimiento. Quiere decir que todo lo conectado a Dios está predestinado por Dios para crecer. Amén. Jesús no quiere nada que no esté conectado con Él. Usted sabe muy bien, se recuerda la parábola de la higuera. ¿Qué le sucedió? Y eso no tiene que dejar saber, ¿verdad? Cuando Jesús vino y vio que no había fruto, ¿qué le dijo a la higuera? Inmediatamente la maldijo. A los pocos días volvió y los discípulos se sorprendieron. Y le dijo, ¿por qué te sorprendéis? Si cuando la palabra sale de mi boca, ya usted tenía que haber sabido que se va a cumplir. Entonces, todo lo conectado con Él está predestinado para crecer. Amén. Entonces, crecimiento, es bien importante que entendamos que crecimiento es unidad. Diga conmigo esa palabra, crecimiento es unidad. Dígale a su hermano, crecimiento es unidad. Dígase. Sí, crecimiento, sí, amado, crecimiento. La falta de unidad viene por falta de crecimiento. Repítalo nuevamente, crecimiento, unidad. Dígalo con autoridad, crecimiento, unidad. ¿Usted se acuerda cuando usted era niño los otros días? Usted creció. ¿Cuántos cuando eran niños se peleaban con sus hermanos? Se revolcaba por el piso, por ahí, ¿verdad? Y se peleaba por cualquier cosa. Si usted hiciera memoria, ¿por cuántas cosas usted se peleaba, mi hermano? Por cosas que, ¿verdad?, que no tienen sentido. Pero ahora usted ha crecido, y lo que antes usted peleaba, usted se ríe y dice, ay, ¿te recuerda cuando peleábamos? ¿Cuántos peleaban con su hermano? Yo tengo un hermano mío. Éramos como hermana media, éramos como perro y gato. Oye, yo no sé cómo. Teníamos una pelea y terminaba todo arruñado. Yo no sé cuál de los dos era arruñado aquí. Yo me daba de cuenta cuando nos metíamos allá, que se nos metíamos en esa agua bajada por los arruñazos. Pero qué cosa más impactante, que nos peleábamos, pero cuando nos separábamos, estábamos buscándonos ahí, uno a otro. Crecimiento, diga conmigo, crecimiento, unidad. Donde no hay unidad es porque no hay crecimiento. Pero cuando hay crecimiento, hay unidad, porque hay cosas que antes peleábamos, pero ya no peleamos porque crecimos, maduramos espiritualmente, y lo que hace es que nos da gozo. Amén, nos da alegría. Yo no peleaba mucho con mi hermano porque Paul nació con habilidades de pelear. Este tipo sabía. Y Paul nació con sabiduría de pelear y yo era sabio. Yo me paraba del portón de afuera, así, del portón de adentro. Alaba, no tengo bueno. Ahí una dice que sabe, hermano, y se canta. Que mucha sabiduría Dios le dio. Alabado sea el nombre de Jesús. Crecimiento, yo creo que usted se grabe esa palabra, escríbalo por ahí. Crecimiento, unidad. Crecimiento, si usted se lleva a eso, diga, si usted va a hacer cosas grandes. Crecimiento es unidad. Entonces, había cosas que antes peleábamos, que ahora no peleamos, porque nos dimos de cuenta que eso que peleábamos
cosa que no tiene sentido, una cosa más sensible. Peleaba, te pisaba el pie, de cualquier cosita, usted peleaba por cualquier cosa, pero hoy día usted ha crecido. Y como usted ha crecido, lo que antes usted peleaba, ahora usted lo da como cosa. Entonces, en la situación, oiga bien, durante nuestro crecimiento, no es que la situación no fue que cambió, lo que cambió en su vida, la razón por la cual usted no pelea es porque usted antes peleaba por cosas que no tenían sentido y todavía las cosas siguen sucediendo, pero usted ha dejado de pelear. La situación no cambió, quien cambió fuiste tú. Amén. Usted creció, usted maduró. Amén. Ya. Pero las situaciones que usted puede seguir teniendo, las mismas situaciones que antes usted tenía, pero la situación sigue igual, la situación no cambió, quien cambió fuiste tú. ¿Por qué? Porque hubo crecimiento. Alguien diga conmigo, crecimiento. Recuérdense que este es el lema especial de estos discipulados, de esta enseñanza, es crecimiento y desarrollo. Entonces, 1 Corintios, vaya conmigo un momento ahí. Yo quiero que usted se meta esto ahí para que usted analice conmigo esta enseñanza. Vaya conmigo 1 Corintios, versículo 13. Cuando lo tenga conmigo me da un fuerte amén. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Dice, cuando yo era niño, ¿cómo hablaba? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Voy a esperar porque veo algo páginas y eso me alegra. Quiere decir que hay gente que está buscando la palabra. ¿Lo tiene conmigo? Versículo 11, miren el versículo 11 del capítulo 13. Dice el apóstol Pablo, y me impactaba porque estaba en el proceso de estudiar ciertas cartas del apóstol Pablo y me di de cuenta que en varias de sus cartas el principio de su mensaje era el crecimiento para la iglesia. Pablo estaba bien enfocado en el crecimiento porque Pablo sabía que una iglesia en crecimiento es una iglesia con fundamento. Amén. Porque de la única manera en que una iglesia puede subsistir y puede vencer las adversidades, los ataques del enemigo, es una iglesia madura en lo espiritual. Entonces Pablo se enfocó en muchas de las iglesias que estudiaba cuando fue a Éfeso. Me di de cuenta cuando fue a Galacia, me di de cuenta que Pablo, su mensaje siempre al principio fue basado al crecimiento, porque si había algo que Pablo estaba preocupado era por el crecimiento de la iglesia. Porque si la iglesia crece, la ciudad crece. Amén. Si la iglesia, óyeme, si la iglesia crece, es efectivo, nuestra ciudad debe crecer. Si la iglesia es una iglesia madura en la palabra, la palabra y la madurez de la iglesia contagia a la ciudad. Eso va a despertar un hambre en la gente, porque todo lo que usted se lleve de este lugar, usted se lo va a llevar donde quiera que usted esté, donde quiera que usted camine, donde quiera que usted hable. Lo que usted hable va a inspirar a alguien. Y una de las cosas que el Señor ministraba mi vida es, y oro a Dios para que de este lugar siempre salga un buen panque de alimento. Amén. Que cada mensaje de cada predicador, que cada persona que use este púlpito, incluyendo mi vida, es algo que el Señor, mientras haya pan, siempre habrá alma con hambre y deseo. Entonces procuremos siempre eso, que haya siempre pan, porque Jesucristo es el pan que da vida y la palabra es el pan que nosotros necesitamos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era. La situación no cambió, quien cambió fui yo. Yo, cuando era un niño, yo hablaba como un niño, juzgaba como un niño, miraba como un niño, me comportaba como un niño, pero dejé, dice Pablo, dejé lo que era de niño, y ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza,
y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. La situación no cambió, la atmósfera no cambió, el problema no cambió. Quien cambió fui yo. Sigo teniendo problemas, sigo teniendo dificultades, y aunque al principio usaba un ejemplo de crecimiento de nuestro hogar, ¿verdad? Tenemos que también hacer un margen y usar el crecimiento cuando comenzamos en el Evangelio. Porque cuando usted maduró hasta cierto punto en su casa, pero ahora en el Evangelio usted ha madurado hasta donde usted no pudo haber madurado antes por causa de la palabra. Por eso cuando usted empezó, había cosas que a usted le molestaba, había cosas que a usted le incomodaba, había cosas que a usted no lo dejaban estar tranquilo. Pero ahora que usted ha madurado en el Evangelio, hay cosas que antes a ustedes lo movían, que ahora no lo mueven. ¿Habrá alguien que esté de acuerdo conmigo? Cuando yo comencé en la iglesia, yo me recuerdo que había cosas que me querían como que perturbar, que me querían como que molestar, que querían intervenir en mi crecimiento. Y yo me di cuenta que para yo poder sobreexistir, crecer y madurar espiritualmente, había cosas que yo iba a tener que echar hacia un lado, como dijo el apóstol Pablo, para seguir a la meta, para obtener crecimiento. Llegó un momento donde hubieron cosas que dejaron de molestarme, dejaron de estar, pero haciendo un recuento, los procesos, las dificultades siguen estando ahí. Las dificultades siguen estando ahí. Los momentos difíciles siguen estando ahí. Lo que cambió es que yo crecí y lo que antes me molestaba ya dejó de molestarme. Siguen sucediendo cosas, pero el que cambió fui yo. Todo esto me enseñó porque también me di de cuenta que hay comportamientos que pueden ser una estrategia de parte del enemigo para evitar mi crecimiento. Porque cuando tú te vienes a dar cuenta, el afectado de la situación somos nosotros. Dígase a su hermano, el afectado soy yo. Cuando usted, hermano, cuando usted se enfoca en una situación que quiere amarrarlo a usted, por eso usted se va a dar cuenta que hay gente que puede llevar 20 años en la iglesia, pero nunca crecieron. Pero siempre están hablando de los mismos problemas y de los problemas que tuvieron cuando comenzaron. Y cuando yo comencé, aquel pastor yo no le agradaba y al líder de la iglesia no me soportaba. Y están ahí hace 20 años. ¿Pero cuánto fue? Hace 20 años. Nunca creció. Entonces usted se da cuenta que en este proceso, si usted no persevera, si usted no avanza, a ver, si usted no quiere, tiene que aprender a tragar problemas, dificultades, porque ahí usted va creciendo. Por eso Pablo dice, yo era un niño, me comportaba como un niño, amén, y juzgaba como un niño, pero ahora que soy grande, ahora que crecí, ahora la situación sigue estando presente, pero ya lo que antes me hacía mal, me hace mal, porque hubo crecimiento. Diga conmigo, hubo crecimiento. Dígalo nuevamente, hubo crecimiento. Ahora, es interesante porque Dios le da crecimiento a todo aquel que quiere crecimiento. ¿Habrá alguien aquí que quiere crecimiento? Dios, oiga esto, Dios no le impide crecer a nadie. Usted puede, mire hermano, esto es profundo. No se deje llevar por el tiempo. ¿Por qué? Porque usted puede llegar al Evangelio hoy y usted puede sobrepasar a una persona que lleve 10 años en el Evangelio. Dios no tiene preferido aquí. Dios no le va a dar algo a la hermana que no te va a dar a ti. Dios le va a dar al que Él esté pagando el precio. Tú puedes llevar 10 años en el Evangelio, pero si viene gente con hambre y sed de Dios, que verdaderamente está dispuesto a pagar el precio, Dios le dice, aquí es que yo le voy a derramar, aquí es que yo le voy a dar. Dios no impide que tú crezcas porque llegué y porque Dios le da a todo aquel que tiene hambre y sed de crecer. Y eso a veces va a provocar problemas. Porque va a haber gente que lleva más tiempo que tú y te va a mirar y decir, pero te van a poner nombre. Te van a poner nombre, te van a decir, hay tantos nombres. A una ocasión me recuerdo que alguien dijo, oye, pero, y eso me llegó un momento que me afectó. Tú estás como el arroz blanco. Y como el arroz blanco, donde quiera tú quieres estar. Pero es que cuando uno llega al Evangelio, había una hambre. Y si había un evento, yo estaba en el evento de niños, yo estaba con los jóvenes, yo estaba con los adultos, donde quiera. Pero porque tu crecimiento llega un momento que uno que lleva más tiempo le va a afectar tu crecimiento. Amén. Pero que eso no sea motivo de detenerte. Porque esas son las circunstancias que Dios usa para que nosotros avancemos. Entonces, la meta, porque el crecimiento tiene que tener
crecimiento tiene que tener metas en nuestro crecimiento. Hay gente que ha dejado de crecer porque no tiene metas en el crecimiento. Entonces tú no puedes juzgar a una persona que viene con metas de crecer. Una persona que viene con hambre de crecer, una persona que quiere aprender a interceder, una persona que quiere hablar en lengua, una persona que quiere predicar, una persona que quiere servir a Dios. Tú no puedes juzgar eso lo pone Dios en el corazón. Pero el crecimiento tiene que tener metas, hay que tener metas en nuestro crecimiento. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que si hoy, este año, tú llevas un año en el Evangelio, tú dices, wow, Dios me usó a este nivel. Pero debe de haber aspiraciones en el crecimiento, porque usted ve a otro crecer, y aquí es que tú te das de cuenta cuando tú has crecido. Cuando tú ves a otro creciendo y no provoca envidia en tu vida, ahí tú te das de cuenta que tú estás creciendo. Y tú dices en tu corazón, Señor, wow, estoy viendo cómo llegó el hermano Joel, cómo tú lo estás usando. Dame, Señor, así como tú le estás dando a él, dame a mí también. Tengo hambre, Señor, de que eso tiene que haber metas en nuestro crecimiento. Que tú digas, yo sé que Dios me usó este año, pero este próximo año yo quiero profundizar más en la palabra. Yo quiero profundizar en los mensajes. Yo quiero que tú me uses en revelación. Yo quiero que tú me uses, Padre, en las oraciones. ¿Cuántos quieren crecer en la oración? Y Señor, yo quiero crecer en la oración. Yo quiero crecer, Padre, en tu palabra. Yo quiero profundizar. Todas esas cosas son necesarias. Porque la Biblia lo dice claramente. Que a todos los sedientos venid a mí. Entonces, cuando tenemos hambre y sed de Él, Dios se glorifica. Pero en nuestro crecimiento tiene que haber metas en nuestro crecimiento. Usted tiene que anhelar algo de crecer en su ministerio. Señor, yo quiero crecer en amor. Yo quiero aprender a amar más todavía. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por eso? Porque yo sé que yo amo, pero me he dado cuenta que yo amo más a los que me aman que a los que no me aman. Ayúdame. Yo sé que yo soy bueno amando al que me ama, pero yo quiero crecer y quiero aprender a amar al que no me ama. Quiero aprender y quiero crecer al que habla mal de mí. Quiero aprender y quiero crecer al que me señala, al que me traiciona, al que me da la espalda, el que me apuñala. Porque yo he aprendido a crecer y amar a los que me aman. Pero estoy teniendo dificultad en amar a los que me hacen mal. Habrá alguien que esté entendiendo ese problemita acá. Hay que escribirlo por ahí, yo tengo por ahí. Esas son cosas que ven, porque en el crecimiento es bien importante de que nosotros hagamos inventario en nuestra vida espiritual. Eso es crecimiento. Cuando usted hace un inventario en su vida espiritual. Porque cuando usted hace un inventario en su vida espiritual y usted se da de cuenta que usted tiene necesidad, eso a Dios le agrada. Porque déjame decirte que el que te hace inventario y te revela tu condición es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted dice, Señor, necesito crecer en esta área, usted está desarmando al enemigo. Usted lo está desarmando. Y si usted no lo confiesa, el enemigo lo va a usar para atacar al catecismo. ¿Viste cómo está el hermano? Y eso que le gusta danzar y hablar en lengua. Pero ¿viste cómo trata a su hermano? ¿Viste cómo habla? Pero si usted no lo confiesa, va a haber uno que lo va a confesar por usted y lo va a hacer en su contra. Pero cuando usted lo está confesando y usted dice, recuerde que eso es entre usted y Dios. Y usted lo dice, Señor, yo necesito. Y si son áreas que le han dado dificultad, hermano, mire, preséntese a Dios. Y el Señor, dame un corazón que yo no sé lo que tú vas a hacer. Yo no sé lo que yo rehuso seguir adelante. Si tú no me ayudas a salir de esta área. Porque como nuestra meta es, nuestro crecimiento es tener metas. En nuestra meta es llegar a ser como Él. Amén o no amén. Si tenemos meta en el crecimiento, nos vamos a dar de cuenta que nuestra meta en el crecimiento es llegar a ser a la estatura de Cristo Jesús. Y todas estas cosas las tenía. Amén. ¿Cuántos pueden adorar a Dios por eso? Vaya conmigo a Efesios capítulo 4.
Efesios capítulo 4, versículo 1. Te voy a decir algo, escríbalo por ahí, que el Señor me lo está dando ahora mismo, apúntalo por ahí. Oiga bien lo que le voy a decir. El que crece, el que anhela crecimiento, Dios le da revelación. Escriba eso por ahí. Porque a veces tú le estás pidiendo a Dios que te revele. Cuando hacen esa oración, Señor, revélame. Pero el que anhela crecimiento, Dios le da revelación. Porque la revelación despierta en nosotros un hambre de crecer. Oh, cuando Dios me revela la palabra, yo digo, wow, yo quiero más de eso. Porque como es que yo he leído 20 veces eso y yo no había discernido eso, Padre. Yo quiero más, dame más de eso. Es un misterio y es un solo versículo. Y usted está meditando en ese versículo y Dios sigue abriendo. El que desea crecer, Dios le revela. Dios está ansioso de revelarnos. Porque su palabra dice que Él no hace nada sin que antes lo revele. Dios se mueve en revelación. Y cuando yo anhelo crecer, Dios viene y me revela. Y cuando Dios me revela, la revelación de Dios despierta un hambre en mí para seguir creciendo. Porque yo soy una persona que cuando veo algo me intereso más por lo que estoy viendo. Cuando Dios me revela y cuando yo comienzo a entender lo que Él me está revelando, yo le digo, Señor, dame fuerza para seguir adelante, crecer, porque mientras más yo crezca, más tú me revelas. Porque a veces Dios no da revelación porque no hay crecimiento y no eres capaz, no eres capaz de manejar lo que Dios te está revelando. ¿Tú te estás entendiendo lo que le estoy diciendo? Hay cosas que usted no le puede compartir a sus hijos porque no son grandes. Y en vez de hacer un favor, le puede estar haciendo un daño. Y usted dice papi, pero ¿qué tú hiciste hacer? Después te digo. No te lo puedo decir porque si te lo digo, en vez de un favor o en vez de ayudarte, te estoy haciendo un daño porque todavía no estás sólido para entender por qué yo lo hice. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay cosas que yo no le puedo revelar a mis hijos. Hay cosas que yo no le puedo revelar a mis amistades. Hay cosas que, porque a veces puede ser un bien, pero si la persona no está sólida en crecimiento, puede terminar haciendo un mal. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, escuche porque mire qué manifestación más linda de lo que es entender qué es crecimiento. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos en el capítulo 4. Mire cómo este hombre se expresa a la iglesia. Él dice en el versículo 1 del capítulo 4, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Ahora, ¿estaba Pablo preso? Pablo no estaba preso. Pero mira la revelación de este hombre que él consideró, oiga bien, el caminar con Cristo, él consideraba estar preso, pero preso en la carne. Porque cuando vamos creciendo nos damos de cuenta. Hay cosas que a ustedes pasan que usted quisiera responder a su manera, pero usted no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque usted está preso en Cristo Jesús. Y cuando usted está preso en Cristo Jesús, no eres tú que está orando, es Cristo que está orando a través de ti. Amén, tú te dispusiste. Entonces, mira lo que Pablo está diciendo. Pues yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vocación, como fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre. Diga conmigo, humildad y mansedumbre. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevo cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Usted tiene que analizar todo lo
que yo le estaba diciendo, eso es lo que yo recibí. Tú tienes que entender que Pablo está hablando de un nivel de cautividad en la carne, amén, y conforme a ese nivel que seamos capaces de vivir cautivos en nosotros, en la carne, Pablo dice, subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió es que sino que también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Está conmigo hasta ahí? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por donde quiera de todo tipo de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para la edificación. Entendiendo eso que el apóstol Pablo nos acaba de decir, que le escribió a la iglesia. O sea, aquí había un nivel de sometimiento, había un nivel de crecimiento, y conforme la iglesia iba creciendo, Dios le iba dando a la iglesia, y cuando la iglesia y los discípulos estaban preparados, la Biblia dice, entonces cuando Jesús vio que estaban preparados, los constituyó. Amén. A uno los puso como pastores, a uno los puso como profetas, a uno los puso como apóstoles, a uno los puso como maestros, a cada uno constituyó conforme al don con un solo propósito, para la edificación del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, Señor, dame crecimiento. Entonces, es interesante, ¿verdad? Entendí por qué el apóstol Pablo describe en gran conocimiento que para ser quien necesito ser en Cristo, necesito reconocer que estoy preso en Él. Entonces, cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo estaba diciendo desde un lugar de crecimiento, porque usted sabe que cuando Pablo era niño espiritualmente, Pablo vivía un evangelio que era erróneo, pero cuando él creció, que se le fue dado crecimiento conforme al anhelo, porque si hay alguien que podemos usar de ejemplo, fue él, porque él dice, siendo el último apóstol, porque después de Juan y cada apóstol que usó, se encontró con Jesús, pero ¿a quién pudo usar más? ¿A los que caminaron con él o al que vino después? Parece que hubo un anhelo grande en el apóstol Pablo de crecer cuando Dios le dio, ¿verdad?, la revelación y lo constituyó y le dijo a Ananías, me es útil para la obra que voy a hacer, y a través de él escribe la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Fue un hombre que Dios, tenemos que analizarlo, ¿verdad? Eso, que fue un hombre que Dios no le dio límites en su crecimiento, pero él entendió eso. Él entendió que esto que yo hago, ¿verdad?, lo hago porque yo vivo preso dentro de mí, porque hay veces que quiero hacer cosas que yo sé que no debo de hacer. Es una batalla continua. Entonces trato de mantener presa la carne para que mi espíritu esté libre. Por eso es que cuando analizamos, ¿verdad?, cada persona que Dios llamó, que estuvo en la cárcel, cuando analizamos la historia de cada preso, nunca vemos un preso quejarse. Amén. Nunca. Lo único que si acaso podemos decir que en un momento se quejó fue don Juan el Bautista, pero si usted analiza la vida de Jeremías, Isaías y cada uno de los que el mismo Pablo consigna, nunca se quejaron, nunca les molestó estar presos, porque ellos estaban presos pero estaban libres. Porque el mismo Pablo lo dice, sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Estas circunstancias que yo estoy viviendo, estas rejas, no impiden que lo que esté dentro de mí esté libre. Ellos pudieron apresar la carne, por eso es que Dios se desató, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios se desató cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, porque habían metido la carne, ellos estaban presos, pero el Espíritu Santo de Dios, lo que estaba en su corazón,
no estaba preso. Amén. Ellos comenzaron a adorar, ellos comenzaron a glorificar a Dios porque su circunstancia actual no les dio, no apagó el fuego de Dios que estaba en su vida. ¿Por qué? Porque ellos conocían que ese era el precio. Tienes que analizar ese nivel de crecimiento, mi hermano, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nosotros pasamos hoy día que a veces son por causa del evangelio y nos quejamos? Dime, imagínense una mirada mal, no me saludó, o me fui, o me bloquearon el carro. Imagínense. Y nosotros lo consideramos como una prueba fuerte. Y esta gente, pues, lograron a crecer a un nivel espiritual tan grande que ellos consideraron la muerte la consideraron como parte de un crecimiento. Pedro no lo entendió al principio, ¿verdad? Pedro no lo entendió cuando empezó a negar a Jesús, pero después de eso, él dijo, no, yo no, es más, yo no merezco morir como tú. A mí que me crucifiquen al revés. Pero alguien nos pincha el pie. ¡Ay! Me pincharon el pie. ¡Ay! Ya tenés conmigo. No hay crecimiento. Cosas pequeñas que lo que dejan ver es nuestro nivel de crecimiento. Entonces esta gente estaba dispuesta a dar su vida. Estaban dispuestos a la cárcel por Cristo. Una bendición. Ellos no estaban pensando en sus hijos, ellos no estaban pensando en su casa, ellos no estaban pensando en su familia, ellos estaban pensando que en el evangelio que ellos vivían, ellos sabían que tenían que tener disposición a entregarlo todo. Todos los que estamos aquí, yo sé que si nos preguntan que estamos dispuestos a entregarlo todo por causa de Cristo, todos vamos a decir amén. Pero seamos sinceros. Verdaderamente, ¿estamos dispuestos? No estamos dispuestos. Tenemos que ver la vida de esta gente. Que esta gente estuvo dispuesto, mire hermano. Claro que eso. Yo estudiaba la vida y la muerte de Isaías. ¿Usted sabe cómo murió Isaías? Usted sabe que murió, pero ¿sabe cómo murió Isaías? Ay, Dios mío, por la mitad, ahí. Imagínense. Cada persona, ¿verdad?, que Dios usó, cada proceso, pero porque esta gente crecieron espiritualmente. Esta gente se graduaron en el evangelio verdaderamente. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Pablo estaba diciendo, mira hermano, usted tiene que estudiar la trayectoria de este hombre. Usted tiene que este hombre fue amenazado, a lo último fue decapitado, hermano. Pero los trayectos, cuando yo estudié, Pablo en una ocasión náufrago, días perdidos en alta mar, hermano. Claro que eso. Y de repente este hombre sale y dice, no, pero si hace rato que ya yo no vivo, Cristo vive en mí. Fue grande. Entonces entendemos eso, ¿verdad? Él dice, lo cual sufre penalidades hasta prisiones, de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, antes de llegar a una cárcel, ya Pablo sabía, yo hace tiempo que estoy preso por amor a Cristo. Este que usted está atacando no es el Pablo que antes, que usted lo atacaba y Pablo se defendía y lo mataba. No, este Pablo ya creció porque este Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Y un encuentro con Cristo le dio crecimiento porque se conectó al Cristo de la gloria. Y cuando Pablo se conectó al Cristo de la gloria, Saulo murió y Pablo nació. Entonces, ese es el crecimiento, ¿verdad? Tengo que dejar, oye esto, estar preso en Cristo es que tengo que dejar que sea Él que controle mi diario vivir. Analice eso. Tengo que dejar, para yo poder decir que estoy preso en Cristo, es que tengo que dejar. Yo le hago un reto. Hagamos un reto. El día tiene 24 horas. Si verdaderamente, ¿verdad?, nos pusiéramos a analizar que nosotros dijéramos, yo este día voy a dejar que sea Cristo que muere en mi vida, que todas las cosas que me sucedan. Quiero rendir un día al Señor, para que sea el Señor que obre a través de su vida. ¿Estaría dispuesto a hacerlo? Un día. ¿Quién gobierna en nuestras vidas? En nuestro diario vivir. ¿Quién gobierna en nuestras decisiones? Cuando nosotros tomamos nuestras decisiones, las estamos tomando como que Cristo gobierna, o estamos diciendo a Cristo y queremos gobernarlo a Él con nuestras decisiones.
quién gobierna en nuestras vidas. Es bien importante entender eso. Porque yo sé que muchas veces nosotros decimos que ya no vivo yo. Yo no sé si yo le conté la historia de un hombre que tenía ese tema. Yo no sé si la conté. Había un hombre que era bien manso. Y tenía una esposa que era bien brava. Bien, de esta mujer que era bien. Y el hombre era bien manso. Y él bien manso, el tipo bien manso. Y ella siempre, bien manso. ¿Habéis visto esa relación? Y la mujer, día a día, provocaba a este hombre, hermano. Esta mujer no era fácil. Era peor que la esposa de Job. Todos los días, hermano, esta mujer le gritaba. Y todos los días venía un desafío. Y cada vez que tenía un problema, la mujer le gritaba en la calle, le decía, pégame, dame. Pero el tipo era un tipo metido con Dios. Y todos los días tenía este lema. Ya no vivo yo. Le decía a la mujer, Cristo vive en mí. Y la mujer más se enfogaba. Pues yo no sé, ¿verdad? Yo no sé si le sucede a las mujeres de aquí, pero hay veces que a las mujeres le enojan cuando un hombre no le discute más que cuando le discute. Amén. Y esta mujer, todos los días que estaban en el supermercado, y la mujer, a que no me pega, cada vez que tenga una indiferencia, pégame, a que no me pega. Y el tipo metió con Dios. En ayuno y oración. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y todos los días. Pero ¿qué sucedió, hermana? Que el hombre un día, yo no sé si fue que no oró o se le olvidó orar. Y tuvieron un día un problema, hermano. Y se zaparon a discutir. Y la mujer viene. ¡Pégame! ¡A mí no me pega! Y hoy sí se le enzampó. El hombre le enzampó. ¡Pam! Un derechazo de eso que. ¡Ajá! Y no, que estaba crucificado junto con Cristo. Ve para que el diablo no se sienta uno, hermano, no es fácil. Usted puede evadir un problema 1000 veces y el diablo nunca le va a dar reconocimiento. Pero cae un día y la mujer viene al frente de todo el mundo. ¡Al pastor se lo voy a decir! Y no, que estaba crucificado juntamente con Cristo Jesús. Y el hombre le dice a la mujer, dale gracias a Dios que solamente me destrabé de una mano. Porque si me hubiera destrabado completo, hubiera acabado contigo. Alaba la gloria del Todopoderoso. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo tiene su día. Yo le digo a la gente, porque hay gente que siempre va a ver tu carácter de manso. Pero todos tenemos un día difícil. Ahora que esté conmigo aquí no se esconda, esa sincera. Todos los días pero es que tú sabes por qué, porque tenemos un enemigo que nos vigila día a día, tratando de corromper nuestro carácter, nuestra personalidad. Me recuerdo una vez, una ocasión, una hermana vino y me dijo, pastor, yo iba a venir a buscar comida, pero lo vi que usted estaba allá afuera y estaba bravo. Y le decía, hermana, estaba bravo, porque es que estaba tratando de dirigir la gente y la gente se me venía por acá y tuve que hablarle fuerte a las personas. Pero tú sabes, la gente se da cuenta. Todo tiene su momento. Y ahora Jesucristo tuvo sus momentos difíciles. Entonces, tenemos que siempre tener eso en cuenta. Antes de llegar a la circunstancia, Señor, cubre mi carácter. Tengo que dejar que sea Él que controle mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, controla. ¿Por qué? Porque yo conozco uno que dijo que vino a hacer la voluntad de su Padre. Entonces, la voluntad de Dios es que Jesús, oiga bien, cumpliera su voluntad. Y la voluntad de Jesús es que nosotros hagamos su voluntad. Porque en nosotros hacer la voluntad de Jesús, estamos cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Cuántos pueden decir amén a Jesús? Cuando nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Jesús, porque Jesús dijo, todo lo que hago, lo hago por causa de aquel que me envió. Entonces es necesario que entendamos eso. Juan 6:28 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, ¿cuántas veces día a día necesitamos aplicarnos este fundamento? Entonces, ahora vemos un apóstol Pablo que pudo reconocer, ¿verdad?, esto que Cristo quería. Y Filipenses capítulo 4, Pablo dice algo muy interesante. Dice, en gran manera, mira, eso es una área que yo necesito crecer, ¿verdad? Yo no sé si tal vez yo necesito aprender a tener gozo en medio de las pruebas. Porque yo no quiero que
que mi alabanza disminuye porque yo estoy pasando por un proceso. Porque es bueno alabar a Dios cuando todo va bien. Este es el mes de febrero, es un mes de mucha alabanza para la gente. ¿Sabe por qué? Porque es el mes donde muchos reciben el chequecito, los taxes. Alaba que Él es bueno. Alaba que mi hermana, ¿por qué se ríe? Lo recibió. La hermana lo recibió, pues. Yo tengo depósito directo, ¿viste? Hay hermanitos que se levantan a las 12 a mirar a ver si cayó. Qué bueno alabar a Dios cuando las cosas salen bien. Pero yo necesito tener gozo, ¿verdad? Porque una cosa es estar alegre, pero otra es tener gozo. Entonces Pablo dice, en gran manera me gocé. Oiga, aquí hay un panorama de crecimiento. Cuando usted aprende a gozarse aún en los momentos difíciles, usted está manifestando un nivel de crecimiento alto, hermano. Usted no está mirando un proceso. El que crece, el que se goza en medio del proceso, es porque Dios le ha dado revelación de su proceso. ¿Está entendiendo lo que le dije? El que se goza en el proceso es porque tiene revelación de que el proceso vino para elevarlo a otro nivel. Porque no es por casualidad, es porque Dios va a hacer algo a través de este proceso que ha llegado. Entonces, Pablo dijo, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Servir humildemente y ser en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La necesidad, la adversidad, el problema hicieron formar la persona de Cristo que hay en mí. Por eso ahora, por eso cuando empieza dice, en gran manera me gocé. Porque es Cristo que está en mí. Yo sé que todo lo que está viviendo en mi vida he tenido la revelación, y lo que Dios me revela es porque tengo fe de que aunque no vea la solución, sé que algo Dios está haciendo a mi favor. Diga conmigo, eso es crecimiento. No es que me queje, porque ¿quién se queja cuando las cosas van bien? ¿Se quejó usted con Dios porque alguna vez le dijo a Dios, Dios, te has pasado bendiciéndome, ya me has dado demasiado, márcate? Nunca le ha dicho usted a Dios, ¿verdad que no? ¿Qué tú dices? Señor, siga bendiciendo, que siga viniendo, que siga llegando. Pero que entonces que cuando pasemos también las adversidades, por eso tenemos que entender la prueba de Job. Hablamos y nos concentramos y decimos, Job, Dios lo probó para multiplicarle. No, Dios probó a Job para que Job creciera. Porque Job había oído de Dios y sabía que Dios lo bendecía, pero no había visto al Señor, porque el crecimiento nos trae revelación. Por eso Job dice, de oído hasta de oído, ahora mis ojos te ven. Pero cuando lo dijo, en medio de todo su proceso, en medio de toda su enfermedad, en toda su dificultad, el panorama tuvo que vaciarse alrededor de él. Dios le tuvo que quitar la ayuda, Dios le tuvo que quitar la bendición. A veces Dios tiene que quitar. Por eso te decía el domingo que hay procesos que no son procesos. Es Dios limpiando el panorama. A veces no llegó una buena decisión. Parece que fue una puerta que me cerró el enemigo, pero no fue el enemigo que la cerró, fue Dios. Porque aunque la puerta se cerró, Dios está orando para darme crecimiento. Porque si la puerta se cerró, entiendo que se cerró porque me convenía. Aunque yo no lo entienda ahora, pero el tiempo me va a dar la razón. Yo sé que si Dios la cerró, es porque me convenía. Aunque yo deseaba que esa puerta se abriera. ¿Cuánto le ha pasado? Que usted está deseando algo y Dios viene y le tranca el plan y se... No. Wow, yo pensé que era bendición, a veces estamos peleando y Dios cerró la puerta. Entonces, Él describe, ¿verdad? Puedo vivir en todas circunstancias porque es Cristo. Entonces, nuestro crecimiento y sometimiento representa, escuche esto, ya estoy cerrando. Nuestro crecimiento y sometimiento representa una vestimenta, escríbalo por ahí. Mi crecimiento y sometimiento
revela en mí una vestimenta. Mi crecimiento y sometimiento, Cristo me revistió de él. Alabado sea el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 3 versículo 27, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Usted tiene una vestimenta diferente que ha obtenido usted en el tiempo del Señor, ¿verdad? Vemos a un David guerrero, ¿verdad? Vemos a un David, ¿verdad?, preparado para la guerra. Sus hermanos no vieron el crecimiento en él. Saúl no vio el crecimiento en él. Todo el mundo se rió. Pero lo que la gente no sabía era que David, que no tenía experiencia, supuestamente la gente había tenido un proceso de crecimiento que había obtenido en lo oculto. Entonces, cuando ya fue a presentarse, ya David tenía una vestimenta. Por eso que Goliat no pudo tocarlo, porque David tenía una vestimenta. El proceso de él en la oscuridad le había dado crecimiento, le había dado sabiduría, le había dado entendimiento. José, todo el proceso de José fue un proceso de crecer, porque déjeme que usted entienda que recuérdese que cuando José comenzó a tener visiones, él no entendía la visión que recibía, porque era un niño. Entonces, en su primera visión, él no tenía la revelación, pero cuando José comenzó a ser procesado, toda la revelación que él obtenía, todas las visiones, Dios le daba revelación. Ahora José no preguntaba, ahora José traía revelación con cada visión. Él entendía cuando venía una situación, pero José tuvo un proceso de crecimiento, y su crecimiento le dio una vestimenta, porque aunque ellos rompieron, ¿verdad?, eso que el padre le había puesto, que lo identificaba, después de eso, él tiene una vestimenta que Dios le había dado. Él había obtenido esa vestimenta, por eso que José nadie lo podía tocar. En la cárcel, él estaba creciendo. En el palacio, él estaba creciendo. En la cisterna, él estaba creciendo. Lo metieron como esclavo, pero José estaba creciendo. Cada proceso que él tuvo le dio crecimiento. José llegó a un momento donde ya José tenía visiones y tenía revelación, porque ya había tenido crecimiento. Crecimiento, recuérdese, ¿verdad? Revelación. Dios nos revela conforme a nuestro nivel de crecimiento. Entonces, crecer, oiga esto, aquí hay una muy buena. Crecer y someternos es una manera de ser agradecidos. Crecer y someternos es agradecimiento. Crecer y someternos es que estamos agradecidos. ¿Por qué usted se somete? ¿Por qué usted se somete? Porque usted está agradecido de Dios. Porque usted quiere agradar a los hombres o quiere agradar a Dios. Quiere agradar a Dios. Entonces, usted no se somete por el que está más grande que tú. Usted no se somete porque usted sabe menos o sabe más. Usted se somete porque usted está agradecido y usted sabe que en su sometimiento usted está mostrando agradecimiento a Dios. O sea, tiene que entender eso. Crecimiento y sometimiento es agradecimiento. Es una persona agradecida. Por eso usted se somete. Es una oportunidad para usted manifestar cuán agradecido. Bien rápido para culminar. Escuche bien. 3 áreas muy importantes para que lo siga conmigo. Necesito crecer en el área de mi fe. Diga conmigo, en el área de la fe. Porque, oiga bien, porque la fe, oye esto, sin la fe, ¿por qué necesito crecer en el área de la fe? Porque sin la fe no soy capaz de resistir mis adversidades. No soy capaz de servir sin un fundamento sólido de mi fe. Tengo que crecer en la fe para saber, para poder soportar las pruebas, para soportar las adversidades, para permanecer firme, sirviendo. Mi fe tiene que ser el fundamento de mi vida. Primera área es nuestra fe. Segunda de Tesalonicenses dice, versículo 1 al 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vuestros hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Eso es una de las cosas que, si estamos viniendo a la iglesia
estamos pasando años, nuestra fe tiene que seguir creciendo. Número uno es, mi meta es, óigame hermano, porque es que si nosotros no crecemos en fe, no vamos a crecer en obras. Los milagros que suceden conforme a la fe que tenemos. Y usted lo sabe porque Jesús le dijo a los discípulos: si tuvieran un grano de mostaza, pudieran decirle a ese monte, muévete. La fe tiene que ser un área que tiene que crecer. Usted tiene fe para saber que Cristo es el Hijo del Dios Altísimo, por eso usted se convirtió. Tiene fe para saber que si usted no se arrepiente de sus pecados, usted se va a ir al infierno. Eso requiere fe. Pero de ahí en adelante tiene que haber un deseo continuo de crecer en el área de la fe. Porque ahora tengo que tener fe para saber que es necesario venir a la iglesia. Es necesario someterme. Tengo que tener fe para seguir sirviendo. Tengo que tener fe para cuando tenga contienda, cuando tenga batalla. Es necesario que haya un anhelo de crecimiento en el área de la fe. ¿Cuántos quieren hacer milagros? Nadie quiere hacer milagros. Nadie quiere hacer milagros. Porque Dios quiere hacer milagros. Si usted quiere hacer milagros, ¿sí? Dios quiere hacer milagros. Pero la pregunta es: ¿y tú quieres hacer milagros? Si tú vas al supermercado y te encuentras con una persona que no puede tener hijos, y llega a tus oídos y Dios, no, lo que pasa es que no puedo tener hijos porque soy estéril, tengo ciertos problemas. ¿Tienes la suficiente fe para ir a una persona y decir: yo quiero orar por ti? ¿O qué tú le dices? Ven el martes a la iglesia. ¿Y tú no tienes fe para hacerlo? Hello. ¿No tienes fe? No, pues yo no. La mujer del flujo de sangre, ¿verdad? No era, sería miembro ahí en la iglesia. La mujer que tenía fe, si tan solo toca el borde del manto del manto. Jesús siempre está buscando un momento para hacer milagros. Pero nosotros tenemos deseo que sucedan milagros. Entonces, fe número 1, 2, gracia y conocimiento. Entonces, analice esto, que la gracia de Dios es la habilidad de cumplir, oiga esto, de cumplir una asignatura espiritual. Es por gracia. Es la vida, por eso es que es necesario crecer. Porque conforme a la gracia de Dios manifiesta en nosotros, conforme a la habilidad de hacer una tarea espiritual. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, ¿cómo crecemos en la gracia? Bien fácil. ¿Vale? ¿Cómo tú quieres crecer? En la fe, en la gracia, en conocimiento, rodeándote de gente que sean más espirituales que tú. Si tú procuras crecer, oiga, si tú procuras analizar y deseo de tener crecimiento, tienes que procurar de vez en cuando rodearte con gente que sea más espiritual que tú, que sepa más que tú. Porque si tú te estás rodeando con gente día a día que son menos espirituales que tú, tarde o temprano te van a caer también. Tú tienes que tener gente que te guíe, que tú sabes que saben más que tú, para que el día a día de lo que esa persona sepa, tú vas recibiendo día a día. Y número 3 y último, crecer en obediencia. Esta es la más difícil de todo. Yo no sé si tú lo necesitas poner ahí en tus notas. Yo sé que esa me suena familiar. Yo la tengo por ahí escrita. Yo no sé si ¿cuándo fue la última vez que usted oró para crecer en obediencia? Señor, yo quiero crecer en obediencia. Entonces, Proverbios capítulo 3 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y de tu corazón, guarda mi mandamiento, porque largura de día y años, vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas al cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos a orar por
palabra que llega de Dios a nuestra vida llega con un propósito. Escuchen lo que les voy a decir. Cada palabra de Dios que llega para nuestras vidas llega con un propósito. Dios no habla por hablar, ni por perder el tiempo. Dios te puede dar una palabra y tú dices, yo estoy bien. Toda palabra tiene un tiempo. Cada palabra que llega a nuestra vida de parte de Dios tiene un tiempo de cumplimiento. Sea para bien o sea para mal, nosotros decidimos. Toda palabra de Dios llega por un tiempo, con un propósito. Dios no habla, porque recuerden que Dios no es adivino. Dios es un Dios divino, pero Él no es un Dios que está adivinando. Toda palabra que sale de su boca se cumple. Sea para bien o para mal, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque si usted no toma la palabra de Dios, Dios no te va a dar un consejo de algo que usted no necesite. Tal vez hoy está bien, pero Dios sabe por qué te está dando la palabra. Entonces, toda palabra de Dios. Ahora, imagínate por un momento, analizamos esto. ¿Por qué le digo esto? Porque yo he escuchado a gente dar testimonio erradamente. Pero déjame contarles rápido este testimonio rápido. Yo una vez conocí a una mujer, ¿verdad? Tremenda. Una mujer que Dios usaba poderosamente. Era una mujer hispana. Tremendo. Una mujer que Dios pero en un momento de descuido, nunca se me olvidó, hace más de 10 años, 12 años, de este testimonio nunca se me fue de la mente por lo que ella compartió. Porque yo me recuerdo que una vez testificó, y oye, estoy siendo una persona que Dios usaba poderosamente. Y me recuerdo que una vez testificó y dijo, no, una vez vino un pastor, el pastor donde yo estaba, ella había cambiado de iglesia hace muchos años. Y yo, no, el pastor donde yo estaba, una vez me dijo, mira hija, no te vayas de esta iglesia porque en esta iglesia yo te voy a usar poderosamente y aquí Dios tiene un propósito con tu matrimonio y con tu casa y con tu esposo y con tu familia. Ella años después ella cambió de iglesia y compartió ese testimonio en el altar. Y me recuerdo porque cuando ella compartió ese testimonio, ella decía, mire hermano, cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios te usa donde quiere usar y Dios te habla donde quiere hablar. Y si usted se va para acá, Dios lo usa, y se va para allá, Dios lo usa. Y la iglesia, amén, gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Estaba dando un testimonio, escuche, errado. Porque cuando Dios da una palabra, da una palabra. El tiempo pasó y su matrimonio se rompió. Su casa se destruyó completamente. Porque Dios le da una palabra de dirección, porque Dios tiene un propósito. Y en el momento, ¿verdad? Ella recibió la palabra, pero ¿sabe qué? Ella se olvidó que toda palabra de Dios viene con un propósito. Y la gente, amén, aleluya, gloria a Dios. Y Dios dice, ok, está bien, no te preocupes. ¿Verdad? Al tiempo su casa se destruyó, su matrimonio se rompió. Entonces, yo le comparto esto por eso. Porque imagínense por un momento, cuando Dios le dijo a Abraham, sale de tu tierra y tu parentela a la tierra que te tengo preparada. Si Abraham no hubiera entendido el mensaje, Dios no entró en profundidades. Dios le dijo, sal y haz mi voluntad porque va a crecer. Cuando Dios le dijo, mira las estrellas, Abraham no entendió porque no había crecido. Pero cuando Abraham se decidió a obedecer a Dios, creció a tal manera en crecimiento y obediencia que hasta el nombre de Abraham Dios se lo cambió. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Cuando Abraham se dispuso a no discutir con Dios, hasta el nombre de Dios le engrandeció. Ya no será Abraham, ahora será Abraham. Hasta el nombre de Dios le cambió. Obtuvo crecimiento. Ahora imagínate, si hubiera sido en este tiempo, ¿verdad? Muchos le hubieran dicho, es que Abraham quiere dividir su casa. Es que Abraham. No, es que Dios sabía. Porque usted sabe que después del tiempo, el pueblo de Dios tuvo muchos obstáculos con la generación que salió de Dios. Lo que pasa es que a veces cuando no estudiamos la palabra, somos fáciles para correr y creer lo que es superficial. Pero yo le digo que la palabra de Dios no llega sin un propósito. Entonces, no, usted puede gozarse y usted puede desobedecer a la palabra y usted puede pretender. Pero cuando llega el tiempo, esa palabra, eso es como, mira, como un martillo. ¡Pum!
visto un martillo cuando le da un clavo? La palabra dice que es como martillo. ¿Usted ha visto un martillo? Cuando le da un clavo, ¿cuándo va el clavo? Va para abajo que te duela ahí. Amén. Entonces, siempre analicemos. ¿Por qué? Porque en este evangelio, si hay algo que yo he aprendido, que este evangelio no es para vivir del cuento. Este evangelio es para vivir de esta palabra. Y si yo he querido obtener crecimiento, es porque a mí no me gustan los cuentos. Porque antes, cuando yo era niño, mis hermanitas me hacían cuentos y yo me quedaba dormido. Pero ahora a mí no me gusta que me vengan con cuentos. Porque cuando me vienen con cuentos, yo me voy aquí. A mí no, eso es una de las cosas que yo anhelé crecer. Porque a mí no me gusta que me engañen. A mí me gusta que me digan la verdad. A mí no me venga con cuentos. A mí, si tú me vienes a decir algo, mi hermano, y yo voy aquí, y eso que tú dijiste no está aquí, yo no lo quiero. Si está aquí, yo lo recibo. Pero si no está aquí, a mí no me venga con cuentos. Por eso es que usted y yo anhelamos crecer. Porque en este tiempo hay mucha gente engañando. Y hay otros que se están dejando engañar. Pero el que crece, no le engaña a nadie. Porque el que crece, tiene a Cristo. Y el que tiene a Cristo, tiene la verdad. Y el que tiene la verdad, es libre. Estamos puestos de pies. A mí no me hable cuento, a mí dame palabra. Toda palabra tiene un propósito. Amén. Dígame que toda palabra tiene un propósito. Puede obrar para bien o puede obrar para mal. Amén. El dejo de cargar de Deuteronomio 28. Amén. Sí. Agárrelo ahí. Hay dos caminos. Me puedo ir por el camino de la desobediencia y puedo danzar y puedo festejar y puedo gritar y puedo, pero lo que está ahí, esta tarde temprano se va a cumplir. Y Dios dijo y acontecerá que si oyeras esta palabra y la hicieres, me voy por este camino. Porque hay una palabra, hay algo que hay un escrito. Hay gente que se olvida que hay un escrito. No, usted puede lanzar, no darse, pero si usted no está en lo que está establecido, ¿de qué le van a lanzar ahora? Y que al final, ¿verdad?, le toque después tener que vivir en vergüenza. Pero bendito Dios, porque Dios nos da crecimiento. Diga conmigo, Señor, dame crecimiento. Porque nuestro Dios nos va a dar el crecimiento para andar conforme a la verdad. Para que, como dijo Pablo, ¿verdad?, que nadie os engañe. A mí no me venga con engaño. Hay gente que quiere ser vendedores. No, que mira. Para. Usted va a un dealer a comprar un carro y se mete en un rollo ahí. Mira. Y después va a estar llamando al vendedor. Usted no me dijo que yo tenía, pero ¿y por qué me está llegando estos biles que son aparte? Porque usted se entusiasmó porque se veía bien bonito el carro. Pero lo que usted no vio es que debajo del carro había unas letrecitas pequeñas que usted no las leyó. Y en esas letrecitas pequeñas dice que aparte del pagaré, tú tienes que pagar esto, tienes que pagar lo otro, tienes que pagar impuestos, tienes que... pero eso no me lo dijeron. Pero yo tenía el papel. Dios nos ha dado la palabra para eso mismo, para que nadie nos engañe. A ver, por eso cuando yo voy, yo digo, a mí habla, dime la verdad, dime el asunto, ahora suéltame la sopa completa. Crecimiento, Señor, dame crecimiento para que nadie nos engañe, para que podamos vivir conforme a tu verdad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, Padre, porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias.